Nos decía el filósofo y abogado inglés Herbert Hart que pocas preguntas relacionadas con la sociedad humana han sido formuladas con tanta persistencia y respondidas de manera diversa, extraña y aún paradójicas. ¿Qué es el derecho? Y es que la palabra derecho tiene una voz polisémica, es decir, que tiene múltiples significados, no solo en el campo en general, sino en el propio campo jurídico. Proviene de la raíz latina que deriva de la voz directum, lo que significa directo, de alinear o enderezarse. La complejidad de esta palabra es aplicable a todas las esferas de la vida. Para comprender mejor el derecho, debemos trasladarnos al origen del hombre y remontarnos a la antigüedad, donde la racionalidad, principal característica que diferencia al hombre de los otros seres, como los animales, hace que éste posea una tendencia a lo social, es decir, que busca relacionarse con sus semejantes, logrando lazos de cooperación hasta lograr una especie de convivencia, donde coexisten y habitan para lograr un bien común. Ese bien común que va a regir sobre el bien individual. Pero en el ejercicio de esa convivencia no siempre es armónica y pacífica. En el transcurrir del quehacer humano se presentan conflictos entre ellos, por lo cual existen tres teorías fundamentales que explican cómo se origina el derecho para intentar resolver esos conflictos. Esas tres teorías son el justnaturalismo, el justpositivismo y el justrealismo. Si reflexionamos cómo éramos y cómo nos comportábamos como especie antes de la civilización, donde no habían leyes escritas, no habían tribunales, la única ley que se respetaba era la ley natural, es decir, la idea era que todos deberían respetar a los demás. Por ejemplo, si alguien tomaba una piedra y golpeaba a otro por la cabeza, es de suponer que causaba un daño. Por lo tanto, para los defensores de esta teoría, la razón humana era capaz de comprender esa ley natural básica, ya que se fundamentan en la condición humana, son inherentes y nacen con el hombre. Los derechos naturales, como lo son el derecho a la integridad física y moral, derecho a pensar y de razonar, y el derecho a la vida, o derechos tan simples como comer, abrigarse, derecho a la libertad o a la igualdad, son inspirados en la voluntad divina o atribuidos a algún carácter supranatural. Al crecer la densidad de población, también crecen los conflictos y diferencias entre los individuos. Diferencias de ámbito personal, patrimonial, económico, sociales, corporales, entre otros. Es entonces cuando el hombre requiere ordenar su comportamiento a través de normas de cumplimiento común. Pero ¿quién crea y quién impone esas normas? Es allí cuando los autores de esta teoría expresan que surgen de un pacto social, toda vez que las leyes son aprobadas soberanamente, es decir, por mayoría de los miembros de la sociedad. Entonces podríamos decir que las normas emanan de un poder y los impone y lo ejerce el mismo poder. Modernamente pudiéramos decir que el derecho positivo es un conjunto de normas emanadas de un órgano legislativo recopiladas en la Constitución y desmenuzadas en las leyes. El justrealismo. Los autores de esta teoría expresan que las normas no nacen para el cumplimiento de los particulares, sino para que los jueces la hagan valer, ya que las mismas no tienen una solución exacta para cada caso. Por ejemplo, en el caso de que una norma prohíba el robo, pero la norma per se no es derecho, ya que a pesar de que existe tal prohibición, existen robos en cualquier momento, de distintas formas y por cualquier causa. Entonces, es el operador de justicia que a través de su pensamiento crítico y experiencia el que emana el derecho. Por lo tanto, es una corriente filosófica que se fundamenta en que la validez de las normas se encuentra en su eficacia. Lo que le preocupa a esta teoría es saber lo que los jueces hacen en realidad para resolver las disputas que se presentan ante ellos. Wendell decía que el derecho no es más que lo que los jueces dicen que es. De acuerdo con lo anterior, pudiéramos entender el derecho como una institución cultural exclusivamente humana. Es un producto humano, al igual que el lenguaje, el arte o la economía, producto del quehacer humano. Entonces, el hombre, al ejercer esa convivencia, debe hacerla de manera ordenada, disciplinada, ajustándose a las reglas dentro de una idea de justicia, logrando que esa convivencia sea pacífica y armónica.